Cada mañana siempre tenemos una invitada, política, religión, negocios, cooperativismo, tantos temas que el tema de la discapacidad en Honduras, cómo están trabajando las diferentes instituciones que tienen que velar con estos sectores. Y hoy hemos invitado al ingeniero Luis Canales de Consultoría Estratégica Empresarial. Vamos a entrarle un poco a este tema de las opciones. Dicen que hay que reinventar, dicen que ahora es que hay que reinventarse, pero yo creo que antes del COVID-19, antes de estos huracanes, era como necesario y se proponía que el empresario tenía que ir reinventándose. No podía usted estar 2, 3, 4, 5 años con la misma actitud y el mismo comportamiento frente a sus clientes o creer que su empresa eternamente iba a trabajar de la misma manera. Un gusto saludarlo, ingeniero Luis Canales. Gracias por atender la invitación para poder dialogar esta mañana aquí en el Sol de las Noticias. Buenos días, como siempre hay que empezar dándole a Dios, ¿verdad? La gracia, porque Él es que nos permite estar en estos espacios y ustedes por generar la oportunidad de que la población tenga acceso a consejos de qué debemos de hacer. Hoy la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 más los huracanes está contando con un nuevo protagonista que son las nuevas tecnologías, porque las incalculables ventajas que se proporcionan a través de la tecnología a la sociedad aún son muy desconocidas. Sin embargo, hay situaciones exponenciales como las que estamos viviendo, la capacidad de influencia que tienen todas las facetas de nuestra vida en lo que se está manejando, en lo que se está presentando. Tenemos que reforzar muchos temas y aquí estamos para aclarar cualquier duda que se pueda generar, ¿verdad? Estamos no en tiempos normales, lógicamente que no estamos en tiempos normales. Esto ha ocurrido en el 2020 de un gran impacto en el mundo de los negocios, y cuando decimos en el mundo de los negocios es a nivel global, y lógicamente que esto viene a impactar a lo que es la economía nuestra. Pero entonces, las estrategias ¿para quién tienen que ser? ¿Solo para el gran empresario, para el mediano empresario, o hay posibilidades también para el pequeño empresario? Porque cuesta al comerciante meterle la idea de que él puede ser un empresario. ¿Y cómo definimos entre el empresario y el comerciante? Estas estrategias, ¿para quiénes realmente sirven? ¿Para el empresario, para el comerciante? ¿Cómo podemos hacer esa división? Vea, es importante tener claro algo, que el cambio debe ser para todos, tanto para empresarios, para comerciantes individuales, tanto toda la grande, mediana y pequeña empresa, como para el usuario final. Nosotros en Honduras poseemos un problema cultural en donde el desconocimiento, la falta de capacitación no nos permiten avanzar, porque el miedo al cambio y el miedo al entorno de lo que es transformación digital hace que muchos empresarios se les ponga la piel de gallina, como se dice, ¿verdad? Cuando escuchan hablar de este tema, porque la consecuencia es que muchas organizaciones continúan con procesos de trabajo realmente obsoletos y poco rentables. La digitalización ofrece un potencial para ganar competitividad dentro de un mundo más ágil, más dinámico. A nivel empresarial, son 4 elementos importantes que debe de considerarse. Uno es la estrategia de su negocio. 2 son los procesos que usted maneja dentro de su institución. 3 es el personal que usted tiene, los colaboradores. Y 4 son las herramientas tecnológicas, porque transformación digital es la 4ª revolución industrial que se está dando en el mundo. Y si no, veamos todo lo que ha pasado con el COVID, todo lo que ha venido sucediendo, que una de las herramientas que ha venido levantándose a nivel tecnológico es el comercio electrónico. El comercio electrónico ha permitido sostener la economía, pero esto es con aquellos que se adaptaron al cambio y que generaron un canal de servicio adicional al tradicional que ya se mantenía. Cuando nosotros tenemos un enfoque y tenemos claro nuestra visión y nuestra misión hacia dónde vamos, a nivel de planificación estratégica, vamos a lograr generar objetivos y vamos a lograr establecer metas que en un aspecto no quizás poniendo en relieve sobre la información, vamos a acostumbrarnos a mantenernos al día sobre lo que está sucediendo en el mundo, desde soportes digitales, revistas, entrevistas
en muchos medios o consejos que se están dando. Basado en eso, ¿por qué le menciono estos 4 elementos? El sol porque de las noticias. los procesos son vitales. Hay que empezar a identificar cuáles son los críticos y en dónde puede detenerse mi negocio. Antes de llegar a un paso de transformación digital hay que empezar a evaluar otro tipo de situaciones como la gestión integral de riesgos, empezar a evaluar esos análisis de impacto que tanto necesitamos tener en las empresas para saber que si viene una situación delicada o una situación adversa, tengamos la posibilidad de afrontarla y tener claros cuáles son los tiempos de respuesta en los que nosotros vamos a volver a levantar nuestro negocio. Hoy la mayor parte de las empresas en Honduras están obligados a reinventarse. El COVID vino a adelantar 10 años la tecnología aquí en nuestro país. Sin embargo, tenemos que tener un orden. Y la parte cultural es importante porque tenemos que capacitarnos, tenemos que empezar a trasladar ese chip de la parte análoga a la parte digital. Cuando somos empresarios, y tiene mucho que ver la planificación estratégica, le decía, la misión es en dónde vamos a estar en un corto plazo. La visión es dónde vamos a estar en un corto plazo, y la misión es cómo lo vamos a lograr y qué herramientas son las que vamos a utilizar para cumplir los objetivos que nos tracemos, basado en perspectivas, lo que es el cliente, proveedores, la parte empresarial como tanto hemos hablado, y el usuario final, porque el usuario final no importa el tiempo en donde esté, él le va a demandar a usted competitividad, que se adapte al nuevo cambio. El que no se adapte al nuevo cambio en un corto tiempo va a dejar de aparecer. Y le voy a poner claros ejemplos de que el mundo está cambiando. Cuando hablábamos anteriormente que le decíamos que Netflix vino a desaparecer casi todas las casas de video, ¿sí o no? Sí. El WhatsApp le afecta prácticamente a todas las telefónicas. Los canales de YouTube afectan a las televisoras. Entonces, las redes sociales ponen en jaque a todos los programas porque va avanzando tanto este medio y este rubro que existen nuevas maneras de generar impacto. El Internet es algo que dentro de lo funcional viene a habilitar las posibilidades para que los empresarios puedan tener un canal de servicio adicional. Como les decía, hay muchas ventajas y hay muchas desventajas. Con el Internet usted viene a superar toda la limitación geográfica. Tiene la capacidad de estar en un montón de lugares al mismo tiempo porque genera ubicuidad. Y tenemos que empezar viéndolo desde el sector educativo, desde los pequeños que tenemos en casa. Hoy las generaciones están viviendo una era muy diferente a la que se vivía en 1950, cuando la generación desde los baby boomers, que le llamamos, hasta la generación Z, van en etapas. Hoy un niño de 3 años le maneja un celular mejor que cualquier persona. Casi todo el mundo tiene acceso a redes sociales. Si tienen alguna consulta, con todo gusto Dele, no hay problema. Ok, entonces, ¿en qué consiste este paso de la transformación digital? El concepto de transformación digital puede resultar confuso para algunas personas, porque la transformación digital es la integración de nuevas tecnologías en todas las áreas de una empresa para poder cambiar su forma de funcionar. O sea que estamos hablando de innovación, estamos hablando de optimizar procesos, estamos hablando de mejorar competitividad y ofrecer un valor agregado a nuestros clientes. Por tanto, simplemente no solo es de comprar y ordenar a través de Internet, hay que tener una logística, tenemos que tener alineado a nuestras personas, nuestros colaboradores, hacia el nuevo rol que van a tener. Ahora, ingeniero, claro. Y aquí quiero que ya vayamos un poco desarrollando. Soy un pequeño empresario, un comerciante individual, y quiero de alguna manera establecer una estrategia en mis negocios para entrarle al tema de la tecnología. Básicamente, ¿qué es lo que puede tener un pequeño empresario y en qué áreas es donde se necesita este tipo de tecnología? Mire qué sucede hoy con el pequeño empresario. Como le mencioné al principio, tenemos que empezar conociendo, tenemos que empezar capacitando, tenemos que empezar identificando cuál es nuestra situación actual a nivel empresarial. Antes de llegar a utilizar tecnología, saber cuál es la posición en que está mi empresa, ver cuáles son esos costos que me están afectando. Por ahí también tenemos que estar evaluando cuáles son nuestros productos estrella, cuál es el mercado al que estábamos llegando en su momento antes de una situación como esta, antes de cerrar. Y cuando nosotros tenemos claro todo esto, tenemos un panorama distinto, porque ya una cosa es tener la información y 2 es saber qué hacer con ella. La toma de decisiones debe ser basada a un análisis. Y hoy los consultores
no solo tiene que identificarle problemas al usuario, al microempresario, sino que también tiene que proponerle soluciones y asimismo acompañarlo hasta que encuentre un punto de equilibrio donde la empresa mantenga su sostenibilidad y su rentabilidad. Somos vulnerables en este momento, ¿por qué? Porque, como decimos, al día a día, coyol caído, coyol comido. Entonces tenemos que, a nivel empresarial, Bien. impulsar la innovación. Ingeniero, vamos a ir a una pausa porque tenemos cadena nacional en este momento y al retorno continuamos dialogando con Luis Canales, precisamente hablando de las estrategias que debe tener el empresario, el comerciante, el luchador, ese emprendedor o emprendedora que quiere salir adelante y después de este impacto que ha ocurrido con el COVID-19 y también con los huracanes que han impactado el territorio nacional, pues hay que reinventarse y hay que buscar mecanismos para poder llegar a los clientes que se tenían antes y buscar nuevos clientes. Entonces decíamos, esa intencionalidad que debe tener el empresario que empieza, nos decía usted, en primer lugar es conocer cuál es la situación que está viviendo su negocio. Pero es que aquí siento yo como que hay también alguna resistencia a veces de querer que los demás conozcan en qué situación están nuestros negocios. La gente tiene como, el empresario dice, no, yo por qué tengo que darle información a esta persona para que me diga cuál es la realidad, para que él vea la realidad de mi negocio. Y cuando se hacen planteamientos, dicen, no, pero es que yo he crecido sin necesidad de que nadie me sirva de guía. ¿Qué es la importancia de un consultor? ¿Por qué alguien debe buscar una consultoría, ingeniero? ¿Sabe qué sucede? Que nosotros estamos en una zona de confort y como durante décadas montamos un negocio y nunca pasó nada, nunca nos vimos en la obligación de cerrar nuestras tiendas. Hoy, que pasó lo del COVID y después lo de las tormentas, vemos la obligación de poder reinventarnos cuando decimos, porque la transformación digital ya no puede considerarse como una opción y la gente siempre tiene temor a decir que le voy a dar información a alguien por lo que se van a llevar mis clientes. No, no. Lo que tenemos que es enfocarnos es hacia dónde vamos, porque la estrategia tiene que tener un plan claro hacia dónde va a seguir su camino, cuál va a ser su meta en este corto plazo. Cuando usted en la actualidad tiene la necesidad de renovarse y adaptarse a una digitalización, si quiere seguir siendo competitivo, tiene que aceptar consejos, porque hoy en el mundo empresarial todos debemos de todo. Yo soy del criterio que debemos de apoyar lo nuestro siempre, porque en Honduras hay muchas personas muy expertas en muchos temas. Igual hay muchos empresarios que les ha costado bastante poder lograr sostener su empresa hasta cierto nivel, pero una crisis de esta y por no adaptarse a la tecnología, viene y le cambia todo el panorama porque ya lo cierra, le deja sin circulación, ya no puede ofrecer sus productos y servicios usted al mercado. Imagínese ahorita con los confinamientos, ¿qué pasa si se vuelve a cerrar el mercado a nivel general? Hay muchas empresas que ya están adaptándose a la nueva realidad, ya manejan uso de redes sociales, ya empezaron a crear páginas web, se registraron a plataformas de comercio electrónico para poder vender, porque este es un canal de servicio alterno. Pero ¿qué va a pasar con todos aquellos que no están tomando estas consideraciones? Porque quedamos en el concepto de que durante tanto tiempo yo he crecido y he hecho solo todo, y hoy nadie va a venir a decirme cómo cambiar mi negocio, ¿verdad? Y hasta cierto punto tiene razón, porque le ha costado. Pero si usted hoy mira que el mundo va acelerado y se está cambiando de manera drástica, ¿qué es lo primero que debemos de determinar en ese plan de crecimiento en la compañía? Hay que establecer claramente cómo va a conseguir el objetivo para transformarse y pensando en que voy a cambiar mi manera de ver la situación, teniendo disponibilidad, porque hoy, si usted no tiene una tienda virtual y llega a un confinamiento y le cierran su tienda física, no hay opción de que pueda vender. El financiamiento también para el tema del sector MIPYME. Y esto no afecta solo para las pequeñas empresas, sino que afecta hasta incluso a las grandes empresas. Hay una historia en Estados Unidos de una empresa que era una casa de videos, era de las más grandes, y no supo leer cómo estaba el mercado, cómo estaba avanzando. Y en un corto tiempo, cuando ya apareció Netflix, la terminó sacando del mercado y quedó en ruinas, y era una inversión inmensa. Entonces, el financiamiento es importantísimo porque todas las prioridades, todo el tema de nuestros gastos, tienen que estar alineados con la organización. Los propietarios de las empresas
deben embarcarse en un plan de expansión que es fundamental. Y la expansión hoy no es a través de tiendas físicas, sino que es a través de tiendas virtuales. Hoy los departamentos estratégicos en las empresas de las firmas consultoras debemos de enfocarnos en algo, es en desarrollar la economía, es en capacitar a todo aquel sector vulnerable y acompañarles, porque en un corto plazo ellos tienen que tener la capacidad de mantener su empresa adaptada a una nueva realidad. Cuando nosotros nos enfocamos más en lo que queremos ganar o creer que con el primer negocio nos vamos a hacer ricos, estamos completamente equivocados, porque esto es un duro trabajo, es un proceso. La curva de aprendizaje empresarial tiene muchos altos y muchos bajos. Yo siempre le he recomendado a la gente, mire, estudie, gradúe, se vaya a la universidad, pero para que sea un empresario y para que no ande buscando un empleo. Así vamos aportando a nuestra economía, así vamos siéndonos generadores de empleo. La innovación es importante porque hay que priorizar que le permite lanzar sus productos a un nuevo mercado completamente innovador, enfocado en mejoras específicas, para que tenga la facilidad de no tener limitación geográfica, va a tener la capacidad de que un montón de personas, miles de personas lo van a ver en la parte de Internet. El que no se internacionalice también, el que no tenga planes de marketing, difícilmente va a seguir avanzando. Entonces, por eso hoy nosotros no podemos olvidar el papel que están jugando las tecnologías en nuestro ámbito, tanto la parte sanitaria, a nivel de seguridad, a nivel empresarial, porque son numerosos los casos de tecnología que están luchando contra el virus y la contención de su propagación, perdón, a medida de salud. Sin embargo, a nivel empresarial debemos ir haciendo lo mismo, tenemos que ir adaptándonos a la realidad. Sin entender ningún análisis detallado a simple vista, se puede observar que en menos de 3 elementos relacionados con la tecnología que se están usando, ayuda muchísimo a las empresas, y el teletrabajo es uno de ellos. Por ejemplo, el tema de videoconferencias. Vaya, usted el año pasado, ¿cuántas reuniones tuvo virtuales? Como pregunta, ¿cuántas tuvo entrevistas por Zoom? ¿Cuántas tuvo presenciales? Si nos vamos a un dato estadístico, fueron muy pocas. Por otro lado, el comercio electrónico es otro elemento importante diferenciador que nos ha servido para afrontar la crisis. ¿Y qué es comercio electrónico? Podrán decir muchos empresarios. Sencillo, es vender a través de Internet, comprar y vender a través de Internet. Sin embargo, el miedo, el desconocimiento por el tema cultural que vivimos no nos permite seguir avanzando porque estamos en una zona de confort. Y si yo no me arriesgo, si yo me arriesgo y lo pierdo, dice, pero ahorita está en un riesgo de perderlo todo si no se adapta a una nueva realidad, porque en el mundo hoy la tecnología ha venido a adaptar la necesidad de su negocio. La tecnología ha venido y lo ha llevado de un lugar a otro, generando las ventas que necesita, generando la sostenibilidad de su empresa. Entonces, ¿por qué no adaptarme a un cambio? Lo que sí es que debo de saber qué hacer para adaptarme a ese cambio. Ahora, porque hay un temor, ingeniero. Sí. Ingeniero, hay un temor, y regularmente el temor de la gente es a la inversión, desde comprar una computadora, ya cuando le hablan de que le van a hacer un programa, que tiene que seguir ciertos lineamientos que casi se vuelven como obligatorios, el someterse a ciertos roles desde la empresa para poder mantener a sus clientes al día con los productos que ellos venden. Someterse a esto también merece un cierto grado de disciplina. Claro que sí, y por eso hablábamos mucho del tema de capacitarnos, para que la gente entienda qué son estos términos, para que la gente entienda qué es continuidad de negocios, qué riesgos, qué son procesos, cómo utilizar la tecnología adaptada a mis procesos, cómo los colaboradores se adaptan a un nuevo rol adaptado a mis procesos. Sin embargo, mientras no empecemos el cambio a nivel de cultura, va a ser bien difícil, porque la realidad es otra. Hoy el miedo nos consume y la tecnología normalmente es cara, pero existen empresas. Nosotros hemos creado plataformas de comercio electrónico con costos realmente accesibles para que usted pueda manejar inventarios, para que usted pueda manejar todo el tema de sus ventas ya online, que todas sus redes sociales puedan estar conectadas, que usted tenga la facilidad de recibir un consejo empresarial, porque la misión nuestra es enfocarnos en cómo desarrollar el sector MIPYME en este momento,
cómo adaptar al sector cooperativo a nuevas tecnologías, porque hay muchas cooperativas también que están siendo bien vulnerables porque no tienen ni siquiera sistemas de información. Entonces, todo esto pasa por la capacitación, por el conocimiento, porque nosotros si no conocemos, nos volvemos temerosos y nos volvemos reacios. Y ese miedo de decir de que voy a perder el empleo ahora porque la tecnología vino a automatizar mi proceso, debemos de quitarlo también. ¿Sabe por qué? Porque hoy debemos de ser más analíticos y menos operativos. Cuando usted se vuelve analítico, tiene la oportunidad de pensar y ver cómo genera más negocio, cómo expande su negocio, cómo generar ideas frescas, cómo tener esa lluvia de ideas alineados a sus objetivos. Entonces, todo esto es como una cascada y es de manera integral que se maneja. Y es como que sin conocimiento usted tenga un jet privado en su casa y no tenga un piloto para que se lo lleve, lo va a tener de adorno. O que tenga un Ferrari y usted que no pueda manejarlo tampoco su carro. Por ahí debemos de empezar, que hay que saber de qué estamos hablando. Cabe destacar que hay muchas empresas que se están adaptando muy rápido al cambio y esta crisis ha manifestado el hecho de que la tecnología en muchos ámbitos de nuestra vida, por periodos extraordinarios, nos está viniendo a cambiar todo. Así como hay ventajas, existen desventajas. Y sin embargo también nos está ayudando a valorar quizás con más fuerza lo que justamente hemos creado y hemos construido nosotros en un... Porque es difícil ver que se pierda una empresa, que se cierre una empresa por no venir y decir voy a crear una red social o por tener miedo a comprar una computadora sabiendo que la ventaja que va a tener es tener un control, va a tener la facilidad de tener información en ese momento en línea disponible para poder tomar mejores decisiones. Seguramente nadie estaba preparado para el cambio y eso es evidente a nivel mundial. Vimos las vulnerabilidades que no estábamos preparados. Pero hoy es la gran oportunidad porque el COVID era igual a incertidumbre y las crisis son iguales a oportunidades. Y aquí es donde tiene que ver el liderazgo mucho empresarial. Porque Ah, cuando usted empieza a enfocarse a mover la carreta en conjunto a su equipo de trabajo, el trabajo en equipo es vital. Y debemos de apoyarnos como hondureños. Y le quiero poner un ejemplo sencillo. Mire la cultura china. ¿Qué pasa con ellos? Ellos se apoyan entre sí. Nosotros debemos de hacer lo mismo como hondureños y empezar a generar esa conexión entre los 18 departamentos que tenemos en Honduras, conectarnos con el mundo. Igual debemos de tener claro que en esta parte tecnológica dentro del plan tenemos que ver la cobertura que existe de Internet en nuestro país. Y no solo para el tema empresarial, sino que para el tema educación, para el tema salud. Esto es vital para todos los sectores porque cada sector ha vivido la crisis de una manera muy diferente, con un caso especial y no tener soluciones y vernos cuesta arriba se vuelve complejo, se vuelve bien difícil. Pero hay que impulsar la cultura, la innovación en las empresas. Tenemos que mejorar la eficiencia de esos procesos en las organizaciones. Y si no existen, entonces enseñarles cómo construirlos. Hay que contribuir con la forma del teletrabajo y la comunicación interna, las formas de trabajo que se están dando en diferentes empresas. ahora, ingeniero Luis Canales, Sí, hablamos de repente de la pequeña empresa, del pequeño empresario, del mediano empresario, pero también el tema educativo. Hay posibilidades, digamos, centros educativos que son públicos y que es mentira que el gobierno va a llegar ahí y les va a prestar una ayuda elemental de poder darles hasta tan siquiera el internet. Pero hay instituciones educativas públicas y habrán algunas privadas que son de personas luchadoras y que quieren salir adelante. Mediante estas estrategias se puede lograr que ellos estén actualizados en el tema de lo que es la tecnología. le voy a decir algo que siempre lo he mencionado. Cuando nosotros tenemos identificadas las debilidades y las vulnerabilidades en un lugar y hemos pasado por la necesidad de tener algo, nos vamos a poner en la situación de los demás. Antes no. Cuando nosotros no hemos vivido situaciones difíciles, no sabemos cómo, porque no hemos sufrido. Entonces, hoy es posible hacer cambios. Todo depende de la transparencia y todo depende de la disponibilidad que yo tenga en ayudar, porque hoy tampoco podemos dejarle al gobierno todo, pues tenemos que empezar en el orden desde nuestra casa. Como padres de familia tenemos que inculcar un orden y sobre todo pedirle la sabiduría divina a Dios, ¿verdad? Para que nos permita expandirnos
y ver de una manera muy diferente, pensando en el prójimo. Hablo mucho porque soy muy creyente de lo que es, que tenemos un Dios grande, pero hoy, ¿qué encuentran en las escuelas? Niños que ni siquiera han comido. Hoy no tenemos infraestructura tecnológica, no tenemos una red de internet conectada, entonces todo tiene que ser basado en un plan. Y tenemos que ver a futuro qué va a pasar con este plan, qué es lo que vamos a trazar. Hasta el día de hoy, pues le voy a ser honesto, yo no he visto un plan a nivel político que tenga que ver con la mejora y la transformación digital en el país, ya a profundidad, desde el sector educativo hasta el sector pyme, microempresario, viendo el sector turismo, viendo el sector transforme, cómo los interconectamos a todos, porque todos necesitamos de todos. Y cuando usted necesita todos de todos, esto se vuelve una relación ganar-ganar, se llama. Ganan ellos, ganamos nosotros. Y lo que más gana es el país, porque si usted se enfoca desde los niños pequeños y empieza adaptándolos a una realidad, porque ellos ya vienen en una era digital, como le mencioné al principio, ellos ya tienen el manejo del celular mejor que cualquier adulto, ya tienen redes sociales, andan en videojuegos, hay que enseñarles cómo invertir el tiempo para que sea productivo y que conozca casos de interés. Tenemos que empezar a crear carreras también que deben ser formadas hacia el futuro, hacia los cambios que se están dando, porque la tecnología necesita de personas capaces, necesita de personas capacitadas, necesita de personas innovadoras que le permitan desarrollar su negocio de forma rápida, de manera inteligente, de manera sencilla y sobre todo con costos muy accesibles. La educación debemos de enfocarnos hacia esas carreras del futuro. Por ejemplo, los alumnos de último año de colegio deberían de estar formándose en planificación estratégica y gestión de proyectos para cuando ya lleguen a la universidad, una, tengan idea de qué quieren ser en la vida. Dos, tengan la mentalidad de empresario. Tres, que les permita poder crear un proyecto a corta edad. Mientras nosotros no nos enfoquemos en situaciones como esta, o desde que los niños pequeños no los vayamos adaptando, porque hay lugares que ni siquiera tienen computadora, ni siquiera saben encender una computadora, y no nos vayamos tan largo aquí, ni siquiera tenemos cobertura internet o una señal. Por ejemplo, aquí en San Matías, aquí nomasito, hay lugares donde usted no tiene señal de internet. Ay, ¿y cómo vamos a enfocarnos con estos niños? Si el confinamiento, no pueden ir a clases y tienen que hacerlo de manera virtual. ¿Cómo captar la atención? Hay que reinventar el tema a nivel magisterial también, hay que capacitar a los maestros sobre estos nuevos roles que se están dando. Pero cuando tenemos la visión y sabemos cuál es el proceso que debemos de seguir, vamos a lograrlo cuando tengamos la disponibilidad también de querer hacerlo. Una cosa es tener y la otra es hacer. Cuando hablamos de estos temas, son bien sensitivos a nivel de la población. ¿Por qué? Porque ¿quién no quiere que su hijo tenga la mejor educación? Yo creo que ustedes, sus hijos, quieren que estén de la mejor manera, que estén lo mejor capacitados para que en el día que ya lleguen ellos a valerse por sí mismos, tengan la facilidad de adaptarse en cualquier lugar, tengan la facilidad de poder crear, de poder construir. Entonces ahí debemos de enfocarnos, pero mientras la cultura nuestra no cambie y no tengamos esa visión, no tengamos esa facilidad de ser, uno, ni autodidactas, dos, prestar atención a lo que estamos aprendiendo. Tres, analizar el mercado, cómo se está moviendo el mundo. Cuatro, saber cuáles son las necesidades de nuestro país para poder adaptar a una realidad y en cada sector que sea aceptable dentro de lo que se puede. Hay que crear planes, hay que crear estrategias, hay que crear metas, pero también deben de ser alcanzables. No podemos venir a decir que en 6 meses nosotros vamos a cambiar la tecnología y que la educación va a ser a nivel tecnológico, porque es mentira, todo esto requiere de un proceso. Primero que todo hay que adaptar al cambio al microempresario, hay que adaptar al cambio al pequeño, hay que adaptar al cambio al padre, hay que adaptar al cambio al maestro. Entonces meternos todos en la nueva era digital. Ahora, quedábamos en la conversación en un punto donde usted refería que se necesita en primera instancia que poder determinar en una empresa que digamos que se ha quedado parada, que no vemos progreso y que solo casi es de mantenimiento y ese no se ve para dónde. Entonces, primero se hace, es como hacerse un examen, y un examen significa, o hacer un inventario significa ver lo bueno y ver lo malo, o sea, ver las potencialidades, ver las debilidades, y de ahí hacer un planteamiento hacia adelante. La parte tecnológica, ¿cómo encaja ahí? Después de que se determina la situación.
¿Cómo encaja ahí? Usted tocó un punto importantísimo ahí, porque todo el tema del FODA, las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, usted ve en dónde está débil. Entonces, si yo sé que tengo un negocio y van a cerrar, lo que tengo que alinear es a nivel de tecnología cómo habilitar un canal de servicio alterno para que mis ventas no se detengan. Y previendo lo que usted decía también, cuando nosotros tenemos claro, esto es como cuando va al médico que le hacen una radiografía, ¿verdad? Y le dicen qué tiene. Empieza a ver si se quebró el hueso de un brazo o un ejemplo. Entonces, es una radiografía de su negocio, saber cómo está en su posición financiera, cómo está en su posición de mercado, cómo está en su posición estratégica, cómo está en su posición tecnológica. Y ahí se va a dar cuenta qué necesita. Y ahí es donde tenemos que empezar, uno, a priorizar. Dos, tenemos que empezar a tener bien definido, identificado el mercado en donde nos metemos nosotros, en qué segmento participo y qué oportunidades de nuevos clientes tengo, porque yo puedo tener clientes potenciales, después se van a convertir en prospectos cuando yo ya haya llamado la atención de ellos y tenga la capacidad de acercarme a ellos y haya tenido un contacto. Pero la misión es que se vuelvan clientes transaccionales, porque de cliente potencial a un posible prospecto solo queda en supuestos. Cuando ya lo convierte en un cliente transaccional, ya tiene la facilidad de tener ingresos usted en su empresa y empieza a priorizar los gastos. Tiene que priorizar los gastos de acuerdo a sus procesos críticos para que no tenga, si usted tiene un comercio electrónico, una plataforma virtual, como la que manejamos nosotros, FiHN, y dentro de sus procesos críticos el gasto es que pague el internet para que siga operando, eso es lo que voy a priorizar. Porque si no lo hago me van a cortar el servicio de internet y yo ya no tengo oportunidad de seguir vendiendo y se para mi negocio. Situaciones tan sencillas como esas son las que tenemos que saber identificar. Pero todo va a ir del proceso de capacitación y de la apertura que tengamos para adaptarnos a una nueva realidad. Hoy el que no está en internet pues prácticamente no existe. Porque cuando usted va a contratar, que lo van a contratar en un servicio, las empresas, los otros clientes, proveedores, llámese quien sea, lo primero que hacen es empezar a buscarlo en Facebook, en Twitter, en Instagram, a ver si tiene página web. Y si ya no lo miran ahí, pues ya no aplicó. Entonces hay que ser bien. Vamos a ver ahí. Bueno, vamos a superar aquí un pequeño problema técnico para continuar con el ingeniero Luis Canales hablando sobre esta temática que de por sí es interesante y que le hemos querido abordar aquí en El Sol de las Noticias, en este espacio de entrevista, de diálogo, para ver de qué manera usted, que es pequeño empresario, usted que es mediano empresario, pues le puede entrar al tema de la tecnología. A ver qué me dice la producción. Bueno, vamos a ver qué, entonces, cómo logramos ahí nuevamente contactarnos para seguir este diálogo de suyo interés. No debemos de tenerle miedo a la tecnología, no, hay que abordarla. Desde el punto de vista empresarial tiene que abordarse, se vuelve una necesidad, se vuelve, ¿cómo diría?, imprescindible que usted, como pequeño o mediano empresario, se atreva. Yo creo que es cuestión de atreverse a poder hacer lo que esté a su alcance. La tecnología no está al otro lado del mundo, ¿no? Ahora la tenemos desde un celular. Usted puede hacer cantidad de cosas, crear su página en internet, de internet, su página en Facebook, tener el Twitter, tener el WhatsApp, y desde ahí ir generando de alguna manera la posibilidad de ir aumentando su territorio, ¿verdad? Ya no se queda en un localito ahí de 4 paredes y que tiene que buscar que tenga estacionamiento, sino que no necesariamente tiene que ser así. Ahora hay la posibilidad de buscar otras alternativas, de ir impulsando otras alternativas en el sentido de poder lograr llegar a una mayor cantidad de clientes, poniendo a prueba todas estas alternativas. Así que ese se vuelve
importante el hecho de que pongamos atención a estas cosas. No nos debemos de dejar caer. Usted no crea que ya como empresario ya usted se terminó. No, hay que buscar alternativas, hay que reinventarse, dicen ahora. Esta palabra de reinventarse es algo que nos llega a todos, a todo mundo, en todos los ámbitos. Los pastores han tenido que buscar mecanismos para poder llegar a sus feligreses. Los abogados han buscado tener contacto con sus clientes. El Poder Judicial ha tenido que buscar la forma como tener que hacer los juicios desde el punto de vista tecnológico. Y así se va impulsando cualquier tipo de acción. Entonces es interesante esto, ingeniero Luis Canales, que una vez que se tiene ya el hecho de poder empezar ese camino, de tecnificarse, se abre todo un mundo, toda una posibilidad de poder alcanzar nuevos mercados. Fíjense que sí, cuando empecemos a botar el miedo, que somos el enemigo número uno de todo esto es usted mismo. Cuando bote el miedo, cuando ya exista disposición y que tenga una claridad hacia dónde se está moviendo el mundo y ya se ha capacitado, ya conoce de estos temas, se le va a hacer más fácil poder meterse a este mundo tecnológico. Va a ser más alentador el panorama, porque hoy nosotros no podemos dejar perder un sueño. Usted es el arquitecto de su vida y usted la diseña a medida de lo que usted necesita. Cuando usted su vida la empieza a poner primero con estrategia y con objetivos y con metas trazadas en corto plazo, pues va a empezar a lograrlo, va a empezar a lograr sus objetivos, va a empezar a migrar a un nuevo cambio. La tecnología hoy es vital para poder salir adelante, para sostener los negocios. Hoy nos hemos dado cuenta de que necesitamos de nuevas fuentes, que necesitamos generar más empleos y a través de la tecnología lo podemos hacer también porque con plataformas de comercio electrónico se generan las empresas de delivery y solo es de cómo acomodar a los colaboradores a nuestros nuevos roles, como les explicaba anteriormente. Pero hay que abrir la mente, hay que abrir la posibilidad de tener canales de servicio. Mientras usted no esté en una zona de confort y tenga miedo, no va a seguir avanzando. Eso es evidente. Hoy propongámonos aportar un granito de arena. Nosotros como Consultoría Estratégica Empresarial desarrollamos FiHN, que es una plataforma de comercio electrónico, con un costo accesible para todos aquellos empresarios que no tienen capacidad para poder tener tecnología y que no tienen capacidad para tener una asesoría, porque sabemos que la economía ha sido golpeada, los negocios a duras penas están luchando para sostener sus costos, y si no tenemos alternativas va a ser bien difícil porque va a llegar en un periodo corto donde usted va a terminar sucumbiendo, su negocio va a terminar cerrando, va a ser peor. O sea, ¿qué tipo de, ustedes se prestan, digamos, yo soy un pequeño empresario, mediano empresario, un gran empresario, y necesito ponerme al día con todo esto de la tecnología, de repente la forma de mi trabajo nunca fue apegado a la tecnología, sino que en un empirismo de llevar contabilidades y de todo. Ustedes ofrecen el paquete completo desde el pequeño al mediano y al gran empresario para que pueda entrar a esta época de la tecnología. Sí, nosotros estamos llegando a todos los sectores y hoy nosotros le ponemos el avión, como le decía al principio, pero también le enseñamos a manejarlo, porque esto es en etapas, esto es basado en estrategias y evolucionar no de una manera acelerada, tenemos que ir paso a paso. Esto es como un niño cuando usted primero se hace, de ahí nace, gatea, camina y corre. Así tenemos que manejar el mundo empresarial porque no podemos hacer todo al mismo tiempo. Sí, tratar de ser lo más estratégicos posibles para poder generar los costos que se necesitan para poder sostener la empresa. Nosotros estamos brindando asesorías, consultorías, desde la parte de proyectos hasta la parte de continuidad de negocios, evaluando los riesgos, creando planes de contingencia, creando situaciones de tal manera que usted pueda ver cuál es su objetivo
a corto plazo? ¿Cuál va a ser su meta? Y le acompañamos hasta que usted la logre. También estamos desarrollando tecnología, estamos impulsando la transformación digital en el país, estamos creando plataformas con costos accesibles, como le mencioné, que le permitan a usted tener acceso a la misma. Porque hoy muchos empresarios tienen miedo, dicen, pero es que es muy cara la tecnología. Nosotros venimos y le damos la opción de FiHN con comercio electrónico con costos realmente simbólicos. ¿Y qué beneficios va a tener? El asesoramiento para que usted sepa cómo posicionar su negocio en Internet, cómo ver el tema de redes sociales, crear una identidad a nivel de empresa. ¿Por qué? Porque las redes sociales no son malas. Sin embargo, las redes sociales jamás van a ser suyas porque ya Facebook, Twitter, Instagram tienen un dueño. Entonces hay que crear esa identidad. Tenemos que tener páginas web ya creadas hacia nuestras empresas que puedan identificarnos y que todos esos clientes, el día de mañana que Twitter o Facebook le quiera a usted cancelar su página y no tenga la posibilidad de recuperar todos los clientes que tenía a través de ahí, los va a tener a través de su web. Hay que generar los mecanismos, hay que generar las oportunidades necesarias, hay que generar los espacios para que todas estas personas puedan tener acceso a la tecnología, porque si no, nuestro país va retrocediendo. Entonces, nuestros niveles de calidad de educación van bajando, nuestro nivel de índices financieros van bajando, nuestros niveles económicos van bajando. ¿Y por qué hablarlo así? Porque nosotros pudiéramos venir a hablar de macroeconomía y hablar de un montón de temas, pero lo que vamos a hacer es confundir a la población. Hay que hablarle directo, de manera sencilla, que ellos puedan entender, porque cuando hablamos nosotros de temas así muy técnicos, es a cierto sector que le va a entender, es cierto sector que con estos temas. Entonces, al microempresario, que es el que está siendo más afectado hoy en día, tenemos que hablarle de una manera sencilla, que lo entienda y decirle, si usted no se adapta al cambio y no tiene tecnología y no tiene controles y no tiene un sistema que le permita manejar todos sus inventarios y saber cuánto tiene, si no se le hace una radiografía de su negocio e identificar la situación actual en la que está viviendo, difícilmente va a poder tomar o generar estrategias, evaluar esos riesgos y dejar en ese presupuesto una línea para este tema de continuidad de negocios que tanto nos ha venido a afectar en el país. Porque si usted en sus presupuestos y en su planificación deja todas estas situaciones ya previstas a través de escenarios de estrés, creando hipótesis, no es que va a pasar, ¿verdad? Los escenarios se crean para poder tener esa facilidad nosotros de una situación difícil y cómo recuperarla, cómo hacer de que no me vea afectado cuando venga el inconveniente. Entonces, ahí donde teniendo eso, usted no tiene que preocuparse por los salarios de los empleados, porque usted ya dejó una estrategia y no va a seguir perdiendo empleos. Pero también tenemos que ponernos en la condición como empresarios de que lo primero es su planilla, ¿verdad? Porque hay que cubrir su planilla. Hay situaciones donde ya se llega el momento tope, por eso son los presupuestos y por eso es la planificación y por eso es de reinventar la planificación y ordenar los gastos, ordenar los costos directos que tenemos en una empresa y encontrar el punto de equilibrio que se necesita. Pero mientras no tengamos una fotografía o un mapa de calor de cómo está o en qué posición estoy parado con la empresa, difícilmente va a poder tomar estas decisiones y va a poder venir a ordenar su presupuesto, va a poder venir a ordenar su tema financiero. Por eso es que hoy es la oportunidad que tenemos de reinventarnos, sí, pero más que todo es de reordenarnos. Reinventarnos cuando somos innovadores y ya empezamos a utilizar otro tipo de herramientas para llegar a nuestros clientes. Ahí estamos bien, pero sí tenemos que reordenarnos desde nuestra caja, empezando a evaluar esos gastos que tanto daño nos hacen, porque de poquito en poquito también va saliendo, así como de poquito en poquito suma, se dice aquí en el lenguaje hondureño, ¿no? Pero sí es tener claro qué estoy haciendo, correcto, qué debo de hacer, toda la parte del FODA, de todas esas fortalezas que tiene usted, todas sus debilidades, con herramientas tecnológicas, cómo las voy a convertir en una oportunidad y que no se convierta en una amenaza. Porque hoy la amenaza que existe es que pueda volver a haber un confinamiento. Así es. Bueno, pero gracias, ingeniero. ¿Sí? Gracias, ingeniero Luis Canales. Ha sido un gusto poder dialogar con usted de consultoría estratégica empresarial y poder llevar estas ideas, en el futuro vamos a tener más oportunidades para ir orientando en los diferentes campos de lo que es
el empresariado, porque creemos en una Honduras diferente, tenemos que ir hacia adelante, no nos podemos quedar anquilosados ahí parados y creer que no podemos desarrollarnos. Claro que sí, estas son oportunidades que da la vida y hay que aprovecharlos de la mejor manera. A todos ustedes, gracias por la sintonía. Continúen con la programación del único y más completo canal de noticias, Canal 36. Pásela bien.